Amigos, es un gusto poder estar con ustedes por la señal de TV Perú y siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. El día de ayer se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una fecha que busca concientizar sobre los derechos de este grupo vulnerable y que se encuentran establecidos en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y la normativa local. La discapacidad ha pasado por muchos enfoques limitantes hasta llegar a ser hoy en día un tema de derechos humanos que compromete al Estado y a la sociedad para velar por una real inclusión que permita un acceso en igualdad de condiciones a una vida libre, independiente. Y es así que el día de hoy, en el bloque Sin Límites, conoceremos la historia de Néstor Cifuentes, un joven con Asperger que estudió cocina y ha escrito un libro de recetas caseras. Néstor y su mamá Diana han logrado realizar un emprendimiento llamado Titor's Salty and Sweet. Acompáñenos a conocer un poco más sobre Néstor. Su afición por la cocina o por la comida pasó desde pequeño, por saborear y saber distinguir algunos insumos de los platos que se preparaban en la casa o que él gustaba comer fuera, ¿no? Me llamo Néstor Hugo Cifuentes Aguirre, tengo 26 años y soy un emprendedor del negocio Titor's Salty and Sweet. Cuando terminó de estudiar secundaria, él pidió que lo ayudáramos a decidir qué hacer con su vida. Entonces había que hacer una transición para incluirlo, ¿no? Hacer una suerte de inclusión académica y laboral. Y pasamos por una institución que hizo toda una serie de análisis y de exámenes de orientación vocacional. Y lo que salió allí no fue sistemas, fue la gastronomía. Entonces, cuando él descubrió que eso se podía estudiar y que él podía desempeñarse, nosotros obviamente lo apoyamos, ¿no? Porque sabíamos que tenía el potencial. Quise conocer mi propia sazón, ver qué otras cosas pueden haber en el Perú en respecto de la gastronomía. He estudiado en un instituto por unos 3 años, desde el 2014 hasta el 17. Ha sido una experiencia bien genial. Pude aprender otros tipos de cocina también, incluso internacional y hasta fusión. Comenzó en pandemia, pero ya nosotros habíamos hecho nuestros pininos a preparar algunas cosas para la familia. Entonces nos atrevimos, usamos el nombre que le dice la mayoría de familiares y amigos. Estábamos de poco a poco a veces vendiendo, comenzando con chocotejas, y ya con algún tiempo después de que comenzó la pandemia hemos decidido ver qué otras cosas pueden ser como cupcakes y en otros más. Pero estando en pandemia las personas nos pedían comida. Entonces hicimos una mezcla, fuimos metiendo más postres y a la vez cada 15 días hacíamos un potaje. Como el seco, la carapulcra, etc. Entonces la gratificación es mutua, ¿no? A la hora que tú entregas el producto y viene el mismo chef que lo ha preparado, entonces tú lo recibes pues con mayor gusto. Lo del libro también pasa por el tema laboral. Una vez que estuvimos en la cafetería del colegio, los profesores le decían a Néstor varias cosas. Que debería o ser chef, o estudiar, o escribir un libro. Opté más por lo del libro. Otras personas muy allegadas a la familia, Ítalo, nos sugirió que lo hiciéramos para el Bicentenario. Entonces ya ahí tomó más fuerza el tema de escribir el libro, ¿no? Nos ayudamos a los dos a ver qué platos, como debido al título del libro, convenía más para la mesa peruana en la casa. Entonces nos organizamos de tal manera que nosotros mismos tomamos nuestras fotos, nosotros mismos probamos y comprobamos cada receta hasta que salimos, ¿no? Y nos dimos cuenta que no solamente tenía que ser un recetario, sino
sino que tenía que ser una suerte de testimonio de cómo hemos llegado allí. Entonces, es una persona que no tiene nada de experiencia con la cocina, con técnicas básicas, puede lograr un sabor de restaurante. A nosotros ha sido tan exitoso el proceso como el terminarlo. Vamos a escribir una secuela de este libro, un toque más regional. Como en mi casa, mesas regionales, costa, sierra, selva, norte y sur. Pueden contactar al 966-776-056 y al 986-379-249. Y nos encuentran en Facebook y en Instagram como Titor's Salty and Sweet. La discapacidad no es incapacidad, porque no puede ser impedimento para que cumplas tus sueños o puedas ir más allá de tus propios sueños. Felicitaciones, Néstor, y también para tu mamá Diana, que viene trabajando por este emprendimiento. Y además, porque ambos lograron recopilar recetas caseras de la gastronomía peruana. Y por eso publicaron el libro titulado Como en mi casa. Sigan desarrollando su negocio y muchos éxitos para ustedes, Néstor y Diana. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en el programa. Del Estado, nosotros mismos estamos aceptando que la discriminación no solamente ha venido de parte de la sociedad civil por el tema del estigma o el estereotipo que se les da siempre a las personas con discapacidad, sino que también la discriminación ha venido históricamente también desde el sector público. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad. Discapacidad física. Discapacidad física. Discapacidad visual. Discapacidad visual. Discapacidad auditiva. Discapacidad auditiva. Ya estamos de regreso, amigos, y se encuentra con nosotros Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Muy buenos días, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias Gina nuevamente por tu invitación. Sí, es un gusto poder estar contigo y poder justamente conversar algo interesante e importante, porque justamente ayer se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. ¿Qué reflexión o compromiso asumimos desde el Estado para nuestra población con discapacidad? Los compromisos son los mismos de siempre. Definitivamente estamos nosotros muy enfocados en la defensa y la protección de los derechos de todas las personas con discapacidad de nuestro país y de sus familiares, que es un aspecto que no siempre se ha destacado, pero debemos considerar que si queremos defender los derechos de las personas con discapacidad, no podemos hacerlo si no ponemos en primer lugar también a los familiares de las personas con discapacidad, principalmente las mujeres que están siempre al lado de una persona con discapacidad, principalmente las personas con discapacidad severa. Se han conseguido además buenos logros, grandes logros, también en cuanto a lo que es inclusión social de la persona con discapacidad. Por ejemplo, la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, el trabajo con los gobiernos regionales que están realizando y también en los gobiernos locales. Cuéntanos un poco más acerca de esas acciones tan importantes. Sí, primero debemos destacar que esta política nacional en toda la historia de la República del Perú es la primera que ha sido construida en consenso, no solamente con gobiernos regionales y con los sectores o los ministerios que deben ser los que presten los servicios a las personas con discapacidad, sino es que también ha sido sometida a consulta de las personas con discapacidad
de las organizaciones de personas con discapacidad y de organizaciones para personas con discapacidad. Como repito, es la primera vez en la historia de la República que se hace una política de esta manera. Los beneficios principales que trae este diagnóstico es que se ha determinado que el problema central que atraviesa la situación de las personas con discapacidad justamente es que sufrimos una discriminación, cosa que desde muchos años se viene comentando o informando, pero a diferencia de los informes históricos, nosotros estamos determinando que esta discriminación tiene la característica que es una discriminación estructural. La diferencia radica principalmente en que desde el Estado, nosotros mismos estamos aceptando que la discriminación no solamente ha venido de parte de la sociedad civil por el tema del estigma o el estereotipo que se les da siempre a las personas con discapacidad, sino que también la discriminación ha venido históricamente también desde el sector público, es decir, desde el mismo Estado en todos sus niveles de gobierno. Y esto nos ha permitido hacer una autocrítica, un autoanálisis, un diagnóstico real de la situación y por lo tanto se han llegado a determinar que deben darse 31 servicios a las personas con discapacidad. Y estos se deben dar desde todos los niveles de gobierno. Algunos de estos servicios ya se vienen dando y lo que estamos proponiendo es la mejora de estos servicios, pero también hay servicios nuevos. Entonces, esa es la principal característica de esta política nacional, estas dos características principales que acabo de comentar, y con ello vienen pues muchos compromisos de parte del mismo Estado para poder proveer los servicios básicos que las personas con discapacidad y sus familiares necesitan. Qué interesante y qué buenas estas iniciativas que han tenido, y además las personas con discapacidad creo que también tienen que participar y estar atentos a todas las nuevas normativas que van ustedes también lanzando. Es necesario la acreditación de las personas con discapacidad y su inscripción al registro del CONADIS. En este caso, ¿qué acciones está realizando el CONADIS para que se inscriban las personas con discapacidad? Hemos realizado dos acciones muy importantes. La primera es lograr que la inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad ya no sea exclusivamente por medios físicos o presenciales, puesto que habíamos detectado que en muchos casos una persona con discapacidad, después de iniciar el proceso de inscripción, lograba su carnet después de 9 meses de haber iniciado el trámite. Nosotros hemos recurrido a un procedimiento que cuenta mucho o se basa en la tecnología para poder reducir este plazo de 9 meses a 2 días. Ahora una persona con discapacidad no necesita, por ejemplo, de una resolución de discapacidad y un carnet de discapacidad. Solo necesita tener un carnet. Hemos hecho que el carnet de discapacidad se emita, en primer lugar, como te repito, en 2 días, por medios virtuales, es decir, el carnet ahora también es virtual, no solamente lo recibe de manera física, sino también de forma virtual. Este carnet tiene ahora un código QR, que es un mecanismo tecnológico por el cual cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico o una cámara puede captar ese código e inmediatamente en su celular aparecerá el nombre de la persona que tiene o que muestra el carnet, de forma tal que este carnet ahora es inviolable, no puede ser falsificado, no puede ser, digamos que, copiado y asignado a otra persona. Este es un mecanismo que permite fácilmente la detección de que el carnet es original, por un lado, por otro lado también que ahora se recibe en 2 días, y como también te repito, puede ser físico o virtual. Eso por el lado de la reducción de los plazos. Pero nuestro objetivo también es no solamente reducir los plazos o la demora de las personas para obtener un carnet, sino que más personas puedan inscribirse. Y para lograr eso, hemos firmado convenios de apoyo interinstitucional ya con 12 gobiernos regionales y algunos gobiernos provinciales, a fin de que cada uno de estos gobiernos regionales tenga su propio directorio de personas con discapacidad, y de esta manera, desde los gobiernos regionales, cada uno de ellos vaya a poder realizar tareas coordinadas con las oficinas municipales de atención a personas con discapacidad en cada una de sus provincias, y en el mejor de los casos, también con las OMAPES de cada uno de sus distritos. Esto incrementará de forma importante
el número de personas con discapacidad que se registren o que se inscriban en nuestro Registro Nacional de Personas con Discapacidad, y de esa manera cada uno de ellos va a poder mostrar su carnet de discapacidad donde sea requerido y obtener los beneficios que pueda necesitar. Buenísima la noticia que nos das el día de hoy, porque mucha gente todavía no está enterada de que CONADIS se preocupa muchísimo por esta inscripción, que a veces dicen, bueno, ¿y la inscripción de qué nos sirve? Justamente para hacer valer nuestros derechos como personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, así es. Lo que necesitamos ahora es hacer mucho más visible la situación de las personas con discapacidad. Mucha gente no cree que en el Perú el 10% de la población tiene discapacidad, y eso sucede porque en muchos casos, en un alto porcentaje, las personas con discapacidad son invisibles a la sociedad. Es más, la construcción de las calles o las ciudades en nuestro país se construyen para personas sin discapacidad. Eso hace que salir a la calle o gozar de una calle, de un barrio o de la misma ciudad es casi una prohibición para personas con discapacidad. Es por eso que son prácticamente invisibles en un gran porcentaje. Principalmente las personas con discapacidad severa son las más invisibilizadas. Y si no se ven, no se reconocen. Y por lo tanto, las personas sin discapacidad creen que el número de personas con discapacidad es menor del que realmente es. Debemos considerar que muchos de nosotros o de las personas sin discapacidad en algún momento de su vida tendrán que sufrir la evidencia de que sí tienen algún grado de discapacidad en una o más de sus funciones orgánicas. Y eso es algo que nosotros estamos poniendo en relieve, estamos destacando siempre, que una discapacidad, por ejemplo, se puede obtener en un segundo, y que por otro lado, algún día, si Dios quiere que lleguemos a ser ancianos o personas adultas mayores, vamos a tener o vamos a mostrar algún grado de discapacidad. Es cierto, y hay que pensar siempre en que el ser humano, pues, como nace, también va perdiendo facultades durante el tiempo cuando ya es mayor, y comienzan a aparecer las discapacidades de las que nos estás hablando, Marco Antonio. Marco Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Sé que estás muy ocupado ahí en la presidencia de CONADIS, pero gracias por haber accedido al programa, por acompañarnos siempre CONADIS con toda la información valiosa para el programa y ser nuestros aliados. Muchas gracias. Gracias a ti, Gina, a todo tu equipo de producción, al Canal 7, y muchas gracias a todas las personas que en este momento y cada domingo aprecian el programa. Gracias sinceramente y sigamos gozando de tu programa. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el presidente de CONADIS, Marco Antonio Gamarra La Barrera. Nosotros vamos a una pequeña pausa y estamos regresando con más aquí en el programa. Y ahora somos los organizadores de la tercera Copa del Mundo para el 2022 aquí en Perú. Hola, soy Titi Plaza y yo ya me uní a la campaña Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Te invito a que tú también lo digas. Gracias a Titi Plaza, conocida actriz nacional. Titi también se unió a la campaña Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Y ahora es momento de presentar el bloque Abriendo Espacios. Son unos jóvenes muy alegres, entusiastas, están predispuestos a hacer las tareas que se les encomienda. Mis padres siempre me han apoyado en todo. Aparte, yo busco por mis propios méritos hacer todo mi esfuerzo. Colectivo 21 se hizo miembro de la Federación Internacional de Fútbol para Personas con Síndrome de Down
y ahora somos los organizadores de la tercera Copa del Mundo para el 2022 aquí en Perú. Los chicos, como cualquier otro, tienen las mismas oportunidades para salir adelante y que dependen mucho de los padres y de ellos mismos, ¿no? Que tienen las mismas posibilidades, tanto un chico regular como un chico que tenga discapacidad. Hola, soy Edgar Julio Gómez Valenzuela, tengo 23 años. Por el momento solamente estoy pensando seguir en el futsal y también buscar trabajo para sostener a mi familia. Pero es importante cuidar el tema emocional, el tema conductual. Muchos jóvenes quizás no manejan el tema de la frustración adecuadamente, por eso tenemos un soporte psicológico, no solamente para los jóvenes, sino también para las familias. Tenemos el tema nutricional, trabajamos mucho con el tema de voluntariado. Tenemos nutricionistas que son voluntarios, que han ido acompañando a los chicos también, haciéndoles evaluaciones, dándoles un régimen de alimentación, ¿no? Tenemos al entrenador en la parte de psicomotricidad, en la parte futbolística, y la verdad que es un trabajo, como te digo, en equipo que tiene mucha contención, que es importante para todos, ¿no? La discapacidad no los imposibilita o no los limita a realizar alguna actividad física, deportiva, ya digamos en un contexto más generalizado. Necesitamos el apoyo de la empresa privada, pero más del Estado, ¿no? Del ente rector del deporte, que es el encargado de brindar las oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y puedan desarrollarse a través del deporte. Y más aún tratándose de una población en situación de discapacidad y que se ha visto limitada por mucho tiempo su participación activa dentro del deporte. A los chicos con síndrome de Down, que perseveren sus sueños hasta que los cumpla, porque cada uno de nosotros somos como tú. Éxitos para la selección de Futsal Down. Estos equipos de jóvenes están comprometidos con alcanzar sus sueños a través del deporte. Ellos se preparan para la tercera Copa del Mundo de Futsal Down en 2022, donde el Perú será la sede. Y desde Sin Barreras les deseamos todo lo mejor para ellos y estamos seguros que lograrán un buen resultado. Amigos, así llegamos al final del programa. Gracias por su sintonía. Recuerden que los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Cualquier sugerencia o comentario, escríbanos al correo electrónico del programa sinbarreras@irtp.go.pe. También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook y pueden seguirnos en el Instagram. Nos ubican como @sinbarrerasoficial. Y si desean comunicarse con Conadis, aquí está su correo electrónico: comunicaciones@conadisperú.go.pe. Y pueden comunicarse también con su línea gratuita 0800 00151 o escribir al WhatsApp del Conadis 938-202-248. Cuídense mucho y estaremos con ustedes el próximo domingo.